esposa hermana María Soto, que está con nosotros. Amén, Dios lo bendiga. Y a la hermana Ceci y al hermano José. Que Dios los bendiga. Señor. ¿Y qué nos decimos todos? Que el Señor nos bendiga. Vamos, hermano, a pedirle al Señor que nos siga ayudando, que nos siga bendiciendo, que nos siga edificando, hermano, con su palabra. Amén. Amén. Está escrito y es una gran verdad y una gran realidad. Cuando la hermana Moliner decía, a veces me dejo guiar por eso, por el desarrollo del servicio, como el viernes. Y la hermana dijo que Dios hizo misericordia con quién. ¿Con quién? Alfredo. Con Alfredo. Gloria al nombre del Señor. Esto es para demostrarnos una gran verdad que está en este libro. Amén, gloria a Dios. Está en este libro. ¿Qué está escrito en este libro? La verdad, Que no solo de pan vivirá el hombre va a vivir, sino para que el hombre viva necesita la palabra del Señor. Amén. Amén. Alabamos el nombre del Señor. Amén, gloria a Dios. Cuando Dios habla, cuando Dios da su palabra, las cosas suceden, las cosas pasan. Y una gran verdad, hermano, que usted va a reconocer esto, y cuando lo reconozca y podamos reconocerlo plenamente. La palabra de Dios tiene 4 etapas o 3 etapas, como usted quiera tomarlo. La palabra de Dios es la que nos engendra, ¿verdad? La palabra de Dios es leche espiritual. La palabra es pan. La palabra es comida sólida. Y una palabra es el gran postre. Y tenemos, gloria a Dios, gloria a Jesús. Caminar, el creyente, es el desarrollo. Engendrado, leche espiritual. A través de la leche espiritual llega el pan. Después el pan viene la solidez de la palabra, cuando el creyente, el cristiano, puede llevar las cosas escritas o entiende las cosas escritas en este libro. Y el que no es sólido en la palabra batalla mucho, y con el paso del tiempo no desarrolla el crecimiento espiritual, va a batallar mucho en la fe, mucho en el creer, mucho en el obedecer al Señor, y al final será una vida estancada. Por eso Pablo le dijo a los hermanos: los encomiendo a la palabra de Dios y a su gracia, la cual puede sobreedificar vuestras vidas, desarrollar la vida plena que Dios quiere para nosotros. Engendrados, la leche, el pan y el alimento sólido. Amén. Gloria al nombre del Señor. Gloria a Dios. Porque después de 5, 20, 30 años en el caminar, no podemos seguir viviendo, tomando ¿qué? Leche espiritual. Amén. Amén. Debemos de pasar de la leche a ese pan que se le empieza a dar al niño. Y pues del pan viene que el alimento sólido. Amén. Para que crezcamos para salud en el Señor. Amén. Que la palabra de Dios tiene poder. Amén. Está escrito, si leemos Mateo 4. Gloria al nombre del Señor. Gloria a Jesucristo. Gloria a Dios. Gloria al nombre del Señor. Mateo 4, verso 1. Aleluya. Gloria al nombre del Señor. Esperamos poder tener una fiesta próxima también, hermanos. Vamos a ir de fiesta en fiesta. Gloria a Dios. Gloria al nombre del Señor. Aleluya. Gloria a Jesucristo. Amén. Y ya les avisó el hermano José, el papá del hermano Cifuentes, falleció y fue sepultado el día viernes. Dios nos concedió estar ahí. El papá de la hermana Anita falleció el día de ayer, pero a él se lo van a llevar, no sé si hasta México, a la capital, o al lugar donde nació.
Es que el hermano no está aquí, no sé si la hermana vaya a acompañarlo hasta allá. Lo que sé que el hermano Juan parece que sí va a estar aquí. Oremos, hermano, por Ana y por toda esa familia, hermano. Amén. Para que en esta hora tengan paz y tengan comunión. Amén. Dos cosas, paz y comunión. Gloria al nombre del Señor. Gloria al nombre de Jesús. Por los hijos suyos. Cuando usted y nosotros alcancemos la madurez espiritual, la palabra sólida, entonces usted podremos decir: yo amo a Dios y todas las cosas me sirven para bien. Para bien, amén. Cuando usted alcance ese entendimiento, ese crecimiento, usted va a decir: amo a Dios, y porque amo a Dios, todas las cosas tienen un propósito. Amén. Pero mientras no llegamos, usted se pregunta: ¿por qué? ¿O para qué? ¿O por qué yo? Mucha queja, ¿verdad? Mucha queja. Bendito el nombre del Señor. Amén. Mateo 4. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Y él respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Amén. Señor Jesús, estamos ante tu presencia. Estamos ante ti, Señor, y hemos venido a ti, Señor, con el corazón dispuesto a alabarte, a darte adoración, Señor. Hemos venido también con alegría de corazón para ofrendar, Señor. Pero también venimos a ti, Señor, con esa necesidad, Señor, o el deseo, Señor, según la intención y el pensamiento de cada corazón, de recibir palabra tuya, de ser edificado en ella, de alcanzar en ella conocimiento y crecimiento espiritual, Padre. Te pedimos el fluir de tu Espíritu, el fluir de tu palabra hacia nuestras vidas, hacia mi vida, Padre. Y que la podamos hablar con denuedo, con confianza. Y que tras esta palabra tuya, tu palabra produzca milagros, prodigios y maravillas, sanidades, en el nombre del Señor, para honra y gloria tuya, Señor. Todo lo ponemos delante de ti. Delante de ti echamos nuestras coronas, Señor. Delante de ti echamos toda gloria humana, Señor, porque solo tú eres merecedor, solo tú eres digno de que se te dé honra, gloria, alabanza, Señor, por ahora, por los siglos, eternamente, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Tome su lugar, hermano, en el nombre de Jesús. Esta, hermano, es la gran verdad que nosotros tenemos que entender. Que no solo, hermano, el hombre vive, hermano, por el pan común, por el pan diario, por el pan que sale de la tierra, sino, hermano, sino que el hombre necesita la palabra que sale de la boca de ¿quién? De Dios. De Dios. ¿Qué ejemplo podemos entender o podemos captar, hermano, cuando la Biblia dice esto? Y cómo, hermano, podemos, o cómo la palabra de Él nos puede testificar que no solo de pan vive el hombre. La Biblia, la historia bíblica nos habla de muchos casos. Pero esta noche, en esta mañana, recordando las palabras que dijo mi hermana Molinar, hubo un hombre, no se da el nombre, se da su título, su posición dentro de la sociedad, y se le reconoce como centurión, un hombre que tuvo o que tenía bajo su autoridad, bajo su mando, cierta cantidad de hombres que podía ordenarles, que podía decirles vengan y venían, les podía decir vayan e iban, porque él se le había conferido ¿qué? Autoridad. Y cuando
uno de sus sirvientes dice que cayó enfermo, y aparte de enfermo estaba atormentado, o sea, su dolor era un tormento. Él, habiendo oído de Jesús, pidió que Jesús le ayudase, le socorriese. Y oyó Jesús el deseo de este hombre, hermano, y él se dispuso a ir. Él se dispuso a ir al encuentro, hermano, de la necesidad de aquel hombre, o la oración o el deseo de aquel hombre bajo autoridad. Y dice el Mateo 8, verso 5, que entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión rogándole y diciéndole: Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le dijo: yo iré y le sanaré. Respondió el centurión y dijo: Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo, solamente ¿qué se requería para aquel hombre? ¿Qué necesitaba? Yo creo que el pan no le faltaba, y aún el remedio quizá conocido para sus tiempos, para atemperar sus dolores, sus tormentos. Pienso que no le faltaba, pero no todo eso, no nada más de eso el hombre, hermano, puede llenar o saciar su vida. Este hombre dijo, porque yo creo que lo tenía en la casa del centurión, lo tenía, hermano, a su alcance, hermano, pero Jesús dijo: no solo de pan vive el hombre. Y aquel centurión, hermano, solo dijo: solamente di la palabra y mi criado, ¿qué? Sanará. ¿Qué necesitaba oír? La palabra. ¿Qué se necesitaba salir de la boca de Jesús? Su palabra. Amén, hermano. ¿Por qué? Usted y yo tenemos que reconocer eso, hermano. Usted, por ejemplo, en sus dolencias, su enfermedad, y no estoy diciendo que está mal, hermana. Ayer platicaba con alguien que cuanta medicina nueva sale, medicina que prueban. ¿Verdad que sí? ¿Verdad que sí? Esta iglesia ya se estaba convirtiendo en un negocio de medicinas. Yo tuve que decirle: espérense, cálmense. En el nombre de Jesucristo. Así se lo dije, hermano. Se lo digo para que no esté en oculto esto, hermano. Aquí lo primordial debe ser el Señor. Amén. Nuestra fe debe ser el Señor. Si usted no crece en la fe, se va a volver un enano, se va a volver chaparro. Y no estoy desechando la medicina, como tampoco aquella mujer paralítica con flujo de sangre por 12 años no desechó la medicina, la buscó. Pero al final encontraremos, hermano, el ser humano encontrará que la palabra de Dios tiene poder. Amén. Gloria a Dios. Amén, hermano. Amén, hermana. Amén. Bendito el nombre del Señor. Tan solo di la palabra y mi criado, ¿qué? Sanará. Y lo dice porque si yo como hombre tengo autoridad y le digo a mi siervo: ve y va, y al otro digo: ven y ve, así te digo, di tu palabra, ¿y qué? Y mi siervo sanará. Y Jesús se maravilló y dijo: de cierto, digo que ni aun Israel he hallado, ¿qué? Tanta fe. Y no habla de usted y de mí, hermano. Aquí el Señor se va a referir, hermano, a usted y a mí. Gloria al nombre del Señor. Que el centurión, siendo no judío, hermano, alcanzó favor del Señor. Hermano, entonces la Biblia habla acerca de usted y de mí. Y Él dijo en el versículo 11: y os digo que vendrán muchos, ¿de dónde? Del oriente y del occidente, y se sentarán con Abraham, con Isaac y con Jacob en el reino de ¿qué? De los cielos. Mas los hijos del reino serán
echados a las tinieblas de afuera, ahí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces el Señor dio su palabra. Dije, el Señor dio su palabra. El que dijo sea la luz y fue la luz, hermano, ahora estaba diciendo algo. Volvería a hablar, porque Él dijo sea la luz, hermano, y fue la luz. Él dijo produzca la tierra, produzca la mar, y las cosas sucedieron. Amén. Porque su palabra es palabra de poder. Amén. Amén, hermano. Entonces Jesús dijo al centurión, ve, como creíste, se ha hecho, y su criado fue sanado. ¿En qué, hermano? En aquella misma hora. O sea, quizá la medicina en sus días habían atemperado, calmaban un poco el dolor, pero cuando dice que fue sanado por la palabra, por la orden, amén, por el mandamiento de quién, del Señor. Amén. Amén, hermano. Y es para alabar al nombre del Señor. Amén. Y usted tiene y yo tengo que entender que no solo de pan, sino yo necesito la palabra de Dios para que mi vida sea sobreedificada, mi vida crezca en el Señor. Ahora, hermano, hermana, usted debe valorar y usted debe entender algo, hermano. Santiago nos dice que por esta palabra que produjo sanidad, por la palabra de Jesús que calmó los vientos e hizo que la mar se aquetease, es el poder de esa palabra, hermano, lo que produjo en usted, hermano, un cambio o un nuevo nacimiento. Y cuando usted, hermano, hermana, entendamos lo que somos, gloria al nombre del Señor. Lo que Santiago en el capítulo 1, versículo 17 y 18. Vayamos ahí en el nombre del Señor. Gloria a Dios. Bendito es Jesucristo. Bendito es el Cordero. Amén. Aleluya. ¿Está ahí, hermanos? Verso 17. Gloria a Dios. Gloria a Jesús. ¿Le tiene? Amén. Note esto. Toda buena dádiva y todo perfecto desciende de lo alto del Padre de luces, en el cual no hay, que, hermano, mudanza ni sombra de qué, de variación. O sea, la palabra no es un vaivén. Amén, hermano. Dice la Biblia que las promesas en Dios son siempre sí y amén. Amén, hermano. Su palabra es sí y amén. Cuando Dios da tu palabra, su palabra se ejecuta, su palabra obra, hermano. Su palabra hace para lo que es dada. Bendito el nombre del Señor. Ahora, en Él no hay, hermano, no hay mudanza. Dios es inmutable. Dios no cambia. Dios no se mueve. A Dios nuestro no le afecta la temperatura, no le afecta el estado. En Él no hay estado anímico de hoy sí, mañana no. Él, hermano, hermana, Él es firme en su palabra. Amén. Si Él lo dijo, Él lo hace y Él lo hizo también. Amén. Y enseguida, para que usted y yo entendamos esto, porque usted, hermano, no está aquí, hermano. Si usted entiende esto, usted vaya que no está aquí porque usted corrió o porque quiso. No, es la voluntad soberana de Dios. Es la soberanía de Dios ordenando las cosas. Gloria al nombre del Señor. Gloria a Dios. Usted y yo no estamos aquí, hermano, por una voluntad propia, en un sentido. Gloria al nombre del Señor. Gloria al nombre de Jesús. Gloria a Dios. ¿Quién escogió a Pedro? ¿Quién? El Señor. Dijo Pedro, ¿qué? Sígueme. Juan,
sígueme. Mateo, sígueme. Amén. Y ellos, ¿qué, hermano? Al instante, ¿qué? Le siguieron. Al instante. Ellos no necesitaron mucho, hermano, porque la palabra de Jesús fue hecha con autoridad, fue hecha con el propósito, hermano, que Dios tenía o tuvo para aquellos hombres. Por eso cuando oyeron, sígueme, ellos, ¿qué? Le siguieron. Usted y yo dudamos, ¿me estará llamando Dios? ¿No me estará llamando Dios? Y esto y aquello, no. Aquellos, Mateo, publicano, dejó el dinero, los tributos. Pedro, Juan, sus hermanos dejaron que la barca. ¿Por qué, hermano? Por seguir a Jesús. Entonces dice, verso 18, Él, de su voluntad, nos hizo nacer. ¿Por qué medio, hermano? Por la palabra. ¿De qué, hermano? De verdad. Y note esto. Si la palabra de Dios le hizo nacer, hermano, la palabra de verdad, usted y yo tenemos que ser unos hijos verdaderos. Amén. No bastardos, no primos, no parientes. Si Él en su soberanía nos hizo nacer de nuevo por la palabra de qué, de verdad, entonces tenemos que, somos qué, o tenemos que ser hijos qué, verdaderos. Amén, hermano. Amén. Y lo dice, ¿para qué, hermano? Cuando Dios le llama a usted por la palabra de verdad, esa palabra que dice, y si permanecieses en mi palabra, seréis verdaderamente ¿qué? Mis discípulos. Y conoceréis la verdad, y la verdad que os libertará. Y si el Hijo libertares, seréis verdaderamente ¿qué? Libres. Bendito el nombre del Señor. Bendito el nombre del Señor. Amén. Para que seas primicias de qué? De sus criaturas. ¿Qué significa? Que no hay cosa más importante para Dios. En toda su creación, en todo lo que Dios ha hecho, creado, formado, hermanos, sea ángeles, sea mundo, sea estrellas, ¿qué hay más allá de este sol? Yo más allá de este sol, al único que quiero encontrar es al Señor. Lo demás es su soberanía. Pero Él en su voluntad nos hizo, por la palabra de verdad, nacer de qué? De nuevo, para ser primicias de qué? De sus criaturas. ¿Qué es primicias? Lo principal, lo primero, lo más importante. El viernes de que se hablaba, hermano, que David dijo que es el hombre para que tenga memoria, y el Hijo del Hombre para qué? Para que le visites. ¿Qué es el hombre? Y venimos a ver, hermana, que el hombre tiene los genes de quién? De Dios, porque Él dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen y qué? Y semejanza. Por eso Dios no es un Dios de yeso ni de metal. Dios se manifestó, ¿qué? En carne, porque tenía que ser en todo semejante, ¿qué? A nosotros. Amén. Y a tal punto llega que nos llama, ¿qué? Hermanos. Amén. Que es, cuando usted y yo lleguemos a comprender esto, hermano, que somos lo principal, lo primero, hermano, lo más importante de Dios, hermano, entonces nuestra vida puede ir cambiando y mejorando. Amén. Amén. Usted tiene que entender eso. Bendito el nombre del Señor. ¿Cómo fuimos? San Juan 1:13 dice, aparte de lo que los suyos vino, mas los suyos que no le recibieron, y a los que le recibieron les dio potestad de ser llamados, ser hechos ¿qué? Hijos de Dios, los cuales no son engendrados de carne, ni de sangre, ni de voluntad de varón, sino ¿qué? Sino de Dios. Amén. Amén, hermano. Amén. ¿Y cómo es que Dios engendra a sus hijos? Por la palabra de verdad. Amén. Ahí está nuestro nacimiento. Y cuando el creyente empieza esto, Pedro dice, seas como niños recién ¿qué? Nacidos.
la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis ¿en qué? En salud. Amén, hermano. Pablo habla, dice, no les di a beber, no les di a comer vianda porque no podían, sino les di a beber ¿qué? Leche espiritual. Pero a los hermanos hebreos les dice el alimento sólido. Cuando el creyente, hermano, tiene sus oídos capacitados, hermano, hermana, entonces que ese hombre, hermano, ya maduró, ya adquirió una madurez, hermano, hermana, y entonces es capaz, hermano, de soportar, de vivir esa vida en Cristo. Amén, hermano. Amén. Amén, hermano. Alabamos el nombre del Señor. La palabra es la que puede edificar, sobre edificar su vida. Ya está ahí. Pero a veces, hermano, en ese nacimiento nuevo, Pablo dice a los hermanos, mirad cómo sobreedificamos cada uno de nosotros. Que estamos sobreedificando. A veces nuestra vida es simplemente sobre el fundamento. Lo que construimos es paja, es seno, es madera, otros piedra, otros oro, hermano. Y dice que el fuego declara la obra. El fuego declara en qué condiciones, en qué estado de fe tenemos, hermano. En qué grado de fe nos hallamos en esta hora. Por eso viene la prueba de fuego. Para que usted se dé cuenta en qué estado espiritual, en qué condición espiritual está usted, o qué tanto ha caminado y qué tanto ha madurado y qué tanto ha entendido de la palabra de Dios. Amén, hermano. Gloria a Dios. Para ser primicia de qué? De sus criaturas. Entonces, leíamos el viernes, ¿a cuál de los ángeles dijo Dios? Jamás, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy? Dios a ningún ángel se lo ha dicho, ni se lo dirá. Mi hijo eres tú. Dios no le llama a sus ángeles hijos, aunque pareciera que en la Biblia se hallan términos como referirse para hijos. Los hijos son los que son engendrados, no creados. Fuimos creados, pero también hemos sido engendrados por la palabra de Dios. Primicia, lo primero de Dios. ¿En quién estará pensando Dios? ¿Ah? Y no es que Dios duerma, pero les dijo, oye, mi hija Kika se tiene que levantar. Voy a renovar ¿qué? Mi misericordia sobre ella. Amén. Gloria a Dios. ¿Sí o no? Amén. Gloria a Dios. No lo hizo por el gato y el perro, lo hizo por su hijo José. Amén. Amén, hermano. Amén. Él no pensó en las aves. Este día pensó en que usted se tiene que levantar y se tenía que levantar. Y que en él había un propósito de Dios para su vida. Que hoy se reuniese y le alabase juntamente con el resto de sus hijos, de sus hijas. Amén. Gloria a Dios. Ahora, por eso, hermano, voy a tomar una expresión que tomé el viernes. Jeremías 29. Por aquellos que no estuvieron entre nosotros. Por aquellos, hermanos, que comienzan el camino del Señor, para que en el caminar de Dios, así como Satanás vino al Señor para tentarle, hermano, hermana, el Señor fue tentado en todo, pero sin pecado. Y nosotros de igual manera íbamos a ser ¿qué? Tentados de la misma manera, de la misma forma. Gloria a Dios. Y él hace énfasis, si eres hijo de Dios. ¿Cuántos hijos de Dios hay aquí? Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Entonces, como hijos de Dios, usted y yo tenemos que dar respuesta. En la hora de la prueba, en la hora de la lucha, en la hora de la tentación. ¿Cómo? Amén. Porque Satanás dijo, si eres hijo de Dios. Y el Señor le respondió, ¿cómo? Cuando fue el pan, le respondió que como hijo, no solo de pan podía vivir. Oiga, si Él dio alimento, hermano, a más de 3 millones de personas en el desierto, les dio pan y les dio carne, ¿no podía en esa hora Él saciar su hambre?
Pero más que hambre, dijo, yo he venido para hacer tu voluntad. Yo he venido para que tu palabra que se cumpla. Y le demostró al hombre, al enemigo, a Satanás, que la vida del hombre no depende del pan solamente, del pan que sale de la tierra, sino que la vida del hombre depende de la palabra de Dios. Amén. De ahí cuelga el hilo de nuestra existencia, de la palabra de Dios. Poderoso es Dios. Amén. Jeremías 29:11. ¿Está ahí? Cuando usted y yo entendamos que somos primicia, lo principal en el corazón y en la mente de Dios, que ¿dónde estoy? Dice Pablo que en Él vivimos, somos, nos movemos, existimos en Dios. Amén. Jeremías, el Señor le habla a Jeremías de esta forma, verso 11. Porque estaba el pueblo estaba pasando por momentos terribles y momentos, hermanos, de rebeldía, de rebelión a su palabra. Cuando, hermano, Jeremías 6 dice, la palabra de Dios les es cosa vergonzosa, no la aman, sus oídos son que incircuncisos. Hermano, hermana, la palabra de Dios se tiene que amar. Amén. Usted no desea lo que no quiere, no desea lo que no ama. Gloria al nombre del Señor. Pero nos pide que deseemos como niños recién nacidos la leche que espiritual. Amén. Verso 11. Gloria a Dios. Si somos primicia de lo principal, entonces dice, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperéis. Cuando yo y usted y yo entendamos, o los hijos de Dios entendamos, que los pensamientos de Dios, cuando el pensamiento de Dios son pensamientos de paz, de bien, pensamientos de qué, de paz. de paz. Gloria al nombre de Jesucristo. Cuando usted entienda eso, entonces usted va a empezar a decir o a comprender lo que dice Isaías 55, que los caminos del Señor son más altos que nuestros caminos y que los pensamientos nuestros no son comparados a los pensamientos de Dios, porque así como el cielo está alto, así tan lejos están los pensamientos humanos del pensamiento de Dios. Entonces usted piensa en maldad, en venganza, en odio, en esto y aquello. Dios no tiene esos pensamientos para usted, para sus hijos. Amén. Mientras usted dice, este me la hizo, este me la paga, esos no son los pensamientos de Dios. Hay una gran diferencia entre el pensamiento humano a los pensamientos y propósitos de Dios. Amén. Mientras dice que cuando el hombre vive, ama, odia y envidia, cuando el hombre muere, así físicamente se termina su amor, su envidia y su odio. Hermano, el amor de Dios permanece para siempre. Amén. Gloria a Dios. El amor de Dios es eterno. Amén. Bendito el nombre del Señor. Entonces, cuando usted entiende primicias de sus criaturas, no le hace, hermana, déjelo. Gloria al nombre del Señor. Entonces entiende que los pensamientos de Dios que tengo acerca de vosotros, porque recuerde que dijo allá, vendrán ¿de dónde? De oriente. ¿Y de qué? Y de occidente. ¿Y se sentarán con quién? Con Abraham, con Isaac y con Jacob, los príncipes de qué? De mi pueblo. Fíjese, usted todavía no nacía cuando el Señor ya tenía pensamientos de qué? De bien. Amén. ¿Pensamientos de Gloria a qué? Dios. De paz. Y no pensamientos de qué? De malo, de maldad. Y luego, ¿con qué, hermano? Con un propósito que usted tenga, hermano, el final o el fin que usted desea,
el fin que usted busca. Y otra, a través de las hermanas de Lázaro vamos a encontrar el fin que el que entiende las cosas de Dios busca o debe buscar. Bendito el nombre del Señor. Ahora, si usted entiende eso y dice, yo soy primicias, Dios piensa en mí, estoy en el pensamiento, me muevo en el pensamiento, en el corazón de Dios, dice el verso 12, entonces, ¿qué? Me invocaréis y vendréis y oraréis a mí y yo, ¿qué? Oiré. ¿Qué se necesita esto? ¿Por qué se va a hacer esto aquí abajo? Porque usted entendió el versículo 11. Porque usted entendió el versículo 11, usted va a hacer el versículo 12. Va a invocarle, vendrá Él, orará Él, y entonces el Señor, ¿qué? Oirá. Verso 13. Y me buscaréis, ¿y qué, hermano? Y me hallaréis. ¿Por qué, hermano? Aquí dice por qué. Y es por eso que a veces nosotros no hallamos respuesta inmediata o respuesta pronto, o el Señor no nos contesta en un sentido, aunque usted sea el blanco de su amor. Me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis ¿de qué? De todo vuestro corazón. Se necesita el todo, hermanos, en la búsqueda de Dios. Amén. En el favor de Dios se necesita, hermano, que lo busquemos de todo corazón. Si usted no busca al Señor de todo corazón, no todo cambia, ni todo va a cambiar. Porque usted entonces está pidiendo como Santiago y no recibe porque está pidiendo mal. Amén. Y seré hallado por vosotros, dice Jehová, y haré volver vuestra cautividad, os reuniré de todas las naciones y de todo lugar donde os arrojé, dice Jehová, y os haré volver al lugar de donde os hice ¿qué? Llevar. Entonces, para buscar al Señor, para llamarle de todo corazón, en primer lugar, usted es hija de Dios por la palabra de Dios. Amén. En segundo lugar, usted se le ha dado leche o está bebiendo leche espiritual para que crezca. Se le va a dar el pan y al final se le va a dar ¿qué? La comida sólida. Y todo eso se va a desarrollar porque usted está buscando al Señor. Amén. Y lo está buscando de todo corazón. Porque usted le invoca, hermano, hermana, y porque usted ora. ¿Cuántos oraron en la mañana? Amén. ¿Cuántos vinieron a este lugar sin orar? Con toda sinceridad, levante la mano. Dios sabe si oró o no oró. Y no estoy que se confiese, hermano. Es la gran realidad que vivimos. Nos levantamos como burros y nos acostamos como burros. Si le ofende la palabra, I'm sorry. ¿O no es cierto? Sí, amén. ¿En qué pensó cuando se levantó? En el menudo, en esto, en aquello, pero no se acordó de Dios. Gloria a Dios. Oraréis, me buscaréis ¿de qué? De todo corazón. Poderoso es Dios. Amén. Ahora, nos dejó ejemplos marcados el Señor para que por ellos crezcamos en salud espiritual, que por ellos, hermano, encontremos y hallemos que hay respuesta, hallemos que los pensamientos de Dios son ¿qué? Para bien. ¿Usted cree que el Señor, cuando le dijo a los discípulos, échense a la barca y váyanse al otro lado de la ribera, ¿usted cree que el Señor tenía un pensamiento malo para ellos? Pero si se hallaron en la tormenta, se hallaron con los vientos contrarios, se hallaron que el mar estaba ¿qué? Embravecido, esos serían los pensamientos de Dios para ellos. ¿Ah?
Si les dijo, échense a la mar y vayan a la otra orilla del mar, es porque iban a llegar. Amén, hermano. Es porque podían, ¿qué? Llegar. Porque Dios tenía propósitos para las gentes que estaban del otro lado de la mar. Gloria al nombre del Señor. Porque los otros que estaban al otro lado, a la otra orilla del mar, tenían que oír la palabra de Dios. Amén. Y en medio de esa travesía, ¿qué se desató? Vientos, tormentas. ¿Sí o no? Amén. Pero en medio de la tormenta, ellos experimentaron que el que les había dicho, échese a la mar, hermano, y tú debes entender que cuando tú viniste al Señor, el Señor te puso en una barca. ¿Para qué? Para que llegues al otro lado. Y en tu travesía, ¿qué no va a suceder? ¿Qué no ha sucedido? ¿Qué no puede suceder más adelante? Pero Él te dijo, si te dice échate, es porque vas a llegar. Amén. Y en ese caminar, en ese navegar, vas a aprender los pensamientos de Dios. ¿Y acaso en medio de la tormenta no le trajo paz a los discípulos? Amén. En medio de su fatiga por remar, ¿no vino a ellos caminando sobre la mar? Y les dijo, no teman, que yo soy. Gloria a Dios. Amén, hermano, hermano. Amén, hermano, hermana. Y también Pedro aprendió que no puede caminar solo sobre la mar. Que para poder caminar sobre la mar necesita ser llevado por la mano de Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios. San Juan 11. San Juan 11. Aleluya. Vamos Gloria a Dios. a hablar del final para volvernos al principio de este pasaje. Pero quiero que oigamos esto. Verso 33, acerca de la muerte de su amigo Lázaro. Verso 33. Y Jesús entonces, al verla que, San Juan 11, 33. Y Jesús entonces, al verla llorando, y a los judíos que le acompañaban también llorando, se estremeció en qué, hermano, en espíritu, y se conmovió. Y dijo, ¿dónde le pusiste? Le dijeron, Señor, ven y ve. Jesús, ¿qué, hermano? Lloró. Verso 36. Dijeron entonces los judíos, mirad cómo que le amaba. Hermano, hermana, y qué interesante esta palabra. Mirad cómo le amaba. En tu alrededor, en tu ambiente, se nota y la gente nota que Jesús te ama. Se nota y la gente lo ve que Jesús te ama. Amén. Amén. Porque si tú eres una persona que te quejas con cualquier persona, no importa si es creyente o impío, porque hay hermanos que hasta con el perro se quejan. En el nombre del Señor dice, mirad cómo le amaba. Mirad cómo le amaba. O sea, el Señor demostró que amaba a Lázaro. Porque cuando vio, hermano, hermana, al corazón de María, el corazón de Marta, como vio a aquellos hombres que habían venido a consolarles, entonces el Señor, hermano, hermana, al verla llorando y a los judíos que la acompañaban también llorando, se estremeció que en espíritu y se conmovió y preguntó, ¿dónde lo pusiste? Le dijeron, Señor, ven y ve. Jesús dice, hermano, que lloró. Porque dice la Biblia que es todopoderoso llorando. Gloria al nombre del Señor. Porque la Biblia dice que es el que era y el que ha de venir,
el Todopoderoso. Amén. Gloria a Dios. Pero su estado humano, hermano, su condición de ser humano, hermano, vio aquello y lloró. Y entonces dijeron todos los judíos, mirad cómo le amaba. ¿Cuántos saben que Cristo los ama? Amén. Yo puedo decir que Cristo me ama. ¿Sabe por qué? Porque hasta aquí me ha ayudado. Amén. Gloria a Dios. Amén. Y puedo referir en palabra en que está basada mi confianza. Que a pesar de lo pasado, yo sé que Cristo me ama. Y que hasta aquí me ha ayudado. ¿Por qué? Porque me ama. Gloria al nombre del Señor. Algo usted debe tener, hermano, para que el enemigo no pueda acabar con nosotros. Algo debe haber. Algo tenemos que tener de Dios. Porque si no, ya nos hubiera, ¿qué, hermano? Consumido. Entonces, verso 37. Y algunos de ellos dijeron, ¿no podía este que abrió los ojos al ciego haber hecho también que Lázaro, ¿qué? No muriera? Oiga, San Juan 9 habla del milagro de que un hombre que nació ciego sin óvulos, hermano, sin ojos, nació ciego. Porque cada milagro tiene que medirse en la medida como Dios obra. ¿Por qué tuvo que hacer lodo? Para que aquel hombre viera. ¿Ah? Porque fuimos tomados del polvo de la tierra. Y el Señor escupió tierra, hizo lodo, ¿qué? Dijo, ve, lávate. Y regresó, ¿qué? Viendo. Hermano, ¿cuál era la diferencia? Que le dijeron, ¿es este su hijo? O sea, decían, ¿es este? Decía la gente, ¿es este o se parece? Y le parece su hijo, pues es nuestro hijo. ¿Y cómo ve? No lo sabemos, pregúntenle a él. Porque tú tienes que dar respuesta, no tu vecino. Amén. Si eres o no eres. Si eres el mismo o eres otro. Amén. Poderoso Jesús. Gloria a Dios. Poderoso Jesús dijo, si este que le dio vista al ciego no podía haber hecho que Lázaro no muriera, no lo podía sanar, si lo amaba. Si se ve que lo amaba, ¿por qué no vino? Porque siempre los pensamientos de Dios son más grandes, más altos que mis pensamientos o los pensamientos del ser humano. Son más altos. ¿Y todo con qué? Con un propósito. Donde el Señor viene, gloria al nombre del Señor, y le dice en el verso 26, entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle, pero María se quedó en casa. Y María dijo a Jesús, Señor, si hubiese estado aquí, mi hermano no habría, ¿qué? Muerto. El clásico pensamiento, hermano, de hombres y mujeres hoy en día, creyentes y no creyentes. A veces tenemos esto, si el Señor hubiera estado. El Señor siempre está, hasta para recoger el espíritu del ser humano, hermano. Hasta para quitarle el aliento. Bendito el nombre del Señor. Gloria a Dios. Mas también sé que ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios que te lo dará. Jesús le dijo, tu hermano, ¿qué hermano? Resucitará. Hermano, y ese es el fin que usted y yo debemos tener. El Señor le dijo, tu hermano, ¿qué? Resucitará. Por eso Pablo dice, no quiero que os entristezcáis como aquellos que no tienen, ¿qué? Esperanza. No quiero que se entristezcan como aquellos que no tienen esperanza, porque el Señor nos va a dar el fin que buscamos. Y aquí está hablando de ¿qué? De la resurrección. Jesús dijo, tu hermano, ¿qué? Resucitará. Y Marta dijo, yo sé que resucitará en la resurrección, en el día, ¿qué? Postrero. Yo sé que va a resucitar.
Pero si hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera ¿qué? Muerto. Ahora, es ahí, hermano, donde uno debe dimensionar, hermano. Y esto, hermano, es para que usted y yo, nosotros aprendamos a esperar en Dios, a confiar en el Señor. Sí, el tiempo de espera puede ser muy largo para usted, hermano, pero la respuesta de Dios está determinada desde antes, que Él tiene un propósito y una razón en su vida, en nuestra vida, hermano. Bendito el nombre del Señor. Gloria a Dios. No hubiera muerto. No hubiera muerto. No, hermano. Él tiene el poder Amén. para dar vida y para quitarla. Amén. Pero el asunto es, si soy primicia, soy lo principal, soy, por llamarte, lo único en que tú piensas en la eternidad, Dios. ¿Por qué no pensó en los ángeles que pecaron? Él no pensó en la eternidad eso. Glorioso Jesús. Verso 1. Estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro de Betania, la aldea de María y de Marta, su hermana. María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y le enjugó los pies con sus cabellos. Enviaron pues las hermanas para decir a Jesús: Señor, he aquí, el que amas está enfermo. Y note, hermano, note, hermana, se dice que Jesús amaba ¿a quién? A Lázaro. Lo apreciaba. Era amigo. Eran amigos. Al que amas. ¿Por qué? Porque Jesús, a través de su convivencia y su relación, les había demostrado, hermano, que amaba esa familia, que amaba esa casa. Que acaso a María no le había perdonado sus faltas, sus pecados, cuando fue a la casa del fariseo, y ahí Jesús sentado, ella se echó a sus pies y bañó sus pies, los lavó sus pies con sus lágrimas, los secó con sus cabellos, le echó perfume y los besó. Gloria al nombre del Señor. Gloria al nombre de Jesucristo. Gloria a Dios. Oyéndolo, Jesús dijo: esta enfermedad no es para qué, para muerte. No, hermano. Cómo Dios cambia propósitos. En un sentido, hermano, no que cambia, sino que Dios va a encaminar nuestra mente, hermano, nuestro espíritu, a que entendamos sus caminos, a que entendamos sus propósitos, el porqué de Dios. El porqué de Dios. Dice que el Señor no hará nada sin que no se lo diga a quién, a sus profetas. Y se los iba a dar a conocer a sus amigos, a sus discípulos, a sus seguidores. Dijo: esta enfermedad no es para muerte, sino para qué, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado. ¿Qué? ¿Por qué? Por ella. ¿Cómo el Señor se puede glorificar en tu dolor, en tu problema? Claro que se puede. Y claro que Él quiere. Pero necesita que le invoques y le ores y le busques de todo corazón. Amén. Gloria a Dios. Amén. Amén, hermanos. Y amaba a Jesús a Marta, a su hermano, ¿y a quién? Y a Lázaro. Cuando oyó pues que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. ¿Por qué no fue luego si lo amaba? ¿Por qué no corrió a él si los amaba, hermano, hermana? El antecedente era que todo aquello era para la gloria de Dios. Amén. Luego, después de esto, cuando oyó Jesús que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Luego, después de esto, dijo a los discípulos: vamos a Judea otra vez. Dijo a los discípulos: Rabí, ahora procuraban los judíos apedrearte. Y otra vez allí, según el capítulo 10, lo quisieron apedrear. Respondió Jesús: no tiene el día 12 horas. El que anda de día no tropieza, porque ve la luz de este mundo. Pero el que anda de noche tropieza, porque no hay luz en él. Dicho esto, les dijo después
nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy ¿qué? A despertarle. Gloria al nombre del Señor. Y entonces sus discípulos, Señor, si duerme, ¿qué cosa? Pasa nada. Cuando uno no va entendiendo, cuando al principio no entiende, cuando uno es un niño espiritual, no entiende muchas cosas de Dios. ¿Verdad que sí, hermano? ¿Verdad que sí? Yo sé que la palabra del bienes algunos no la captaron todas. Porque detrás de eso hay un antecedente bíblico. Ahí tiene que haber enseñanza bíblica antes para que usted pueda captar todo. Mire, este libro, hermano, óigalo bien. Usted lo tiene en casa, pero ¿qué tan cerca lo tiene? Usted va a un hotel, sé que un hotel, ahí está este libro. Pero ¿cuántas veces usted toma este libro en casa? ¿O cuántas veces usted toma este libro en casa, en el hotel, para leerlo? Contéstese usted. Contéstese usted. ¿Cuántas veces toma este libro? Por eso nuestras vidas no son redarguidas ni reprendidas, por eso no entendemos ni nos edificamos, porque este es el libro, un libro de colección. Poderoso es Dios. Amén. Pero Jesús decía esto de la muerte de Lázaro, y ellos pensaran que hablaba del reposar del sueño. Entonces Jesús les dijo claramente: Lázaro ha muerto. Oiga, y miren cómo dice, hermano, como que caray, alegrarse porque alguien hermano, no tuvo, hermano, hermana. Y me alegro, dice, ¿qué? Por vosotros. Me da gozo por vosotros. Me gozo en vosotros de no haber estado ahí. ¿Para qué, hermano? Para que creáis. Mandamos ¿qué? A Él. Me alegro por vosotros porque no he estado ahí, pero déjenme decirle que yo tengo control de todo. Amén. Amén, hermano. Amén. Gloria a Dios. Estoy en control de todo. Pero me alegro por ustedes. Y me alegro no haber estado ahí. Mi presencia física no estuviese en la hora de la enfermedad de mi amigo Lázaro, a quien yo amaba, o a quien yo amo. Pero me alegro por ustedes. ¿Para qué? Para que puedan ¿qué? Creer. ¿Creemos que la palabra de Dios tiene poder? Amén. Que es más penetrante que tu espada de dos filos, y alcanza a partir el alma y el espíritu, ¿sí? Los huesos y las coyunturas, y que hicieron el pensamiento y la intención del corazón, y desnuda todas las cosas delante de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Dijo entonces Tomás, llamado Dimas, a sus conocidos: vamos también nosotros para que moramos ¿con quién? Con él. Vino pues Jesús y halló que ya hacía 4 días que Lázaro estaba ¿qué? En el sepulcro, y Betania estaba cerca de Jerusalén, como a 15 ¿qué? Estadios. Y muchos de los judíos habían venido a Marta y a María ¿para qué? Para consolarlas por su hermano. Y es ahí cuando Marta sabe que Jesús viene, hermano. Ahora, hermano, 4 días de muerto. Sabía que estaba enfermo. ¿Por qué no fue Jesús? ¿Por qué no fue Jesús? Si tenía el aprecio de aquella familia. Usted va a encontrar el capítulo 12, hasta le hacen una cena después de la resurrección de Lázaro. ¿Por qué no fue Jesús? Si lo amaba. Porque sus pensamientos de aquella familia no eran los pensamientos de Dios. Ni los caminos de aquella familia no eran tan altos como los caminos de Jesús. Dijo: voy a despertar para que Dios sea glorificado en mí. ¿Por qué? Porque Dios tenía un pensamiento mayor. ¿Cuál pensamiento mayor? Un pensamiento mayor
del que evitar que Lázaro muriera. Lázaro murió y Jesús lo permitió. Para darnos a entender, hermano, que el pensamiento de Dios es pensamiento de bien y pensamiento de ¿qué? De paz y no de mal, para darnos el fin que buscamos. Si hubiera estado aquí, tu hermano va a resucitar. Yo sé que va a resucitar en el día postrero, porque es lo que buscaba el judío. Pablo testifica ante Agripa y por la esperanza de Israel, la esperanza que tiene Israel, estoy preso en estas cadenas, porque piensan que sirviendo de día y de noche alcanzarán que la resurrección de los muertos. La esperanza de Israel era la resurrección de los muertos. Y esa es mi esperanza y es su esperanza. Es el fin que usted busca. Pero ¿en qué lugar de la resurrección? Fuimos engendrados por la palabra de Dios para ser primicia, lo principal de sus criaturas. Porque el final nuestro, lo que buscamos, es la vida eterna. Amén. Gloria a Dios. Es el bien que buscamos. Es el bien de los hijos de Dios lo que buscamos, hermano. La vida eterna. Por eso se nos recomienda, no se afiancen en la tierra. No pongan la vista en las cosas de la tierra, sino en las cosas de ¿qué? De arriba, donde está Cristo sentado. Y cuando Cristo se manifieste, entonces nosotros también seremos ¿qué? Manifestados. Amén. Es el fin que buscamos, es el fin que todo hijo de Dios debe buscar. La resurrección para vida eterna. ¿O no? Para eso estamos en camino. Dijo Pablo, si los muertos resucitan, entonces ¿para qué tanto sufrimiento? ¿Para qué tanto padecimiento? Que en Éfeso batalla contra fieras, entre falsos hermanos, en peligros, en naufragio y cuanta cosa. Si no alcanzásemos los más miserables o los más dignos de misericordia seríamos nosotros, pero Cristo resucitó y nosotros seremos resucitados para vida eterna. Él lo amaba, sí lo amaba y tenía un pensamiento mayor para él, un pensamiento de bien. ¿O no, hermano? Dijo, ¿voy a qué? A levantarlo. Dijo, no voy a sanarlo, ¿voy a qué? A levantarlo. ¿Qué es mayor, la sanidad o el levantamiento de los muertos? El levantamiento de los muertos. Ellos pensaban en la sanidad, pero el Señor tenía otro pensamiento mayor. Amén. Para decirles, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y el que cree en mí, no morirá eternamente. ¿Es esto? ¿Usted puede creer esto? Debemos creer esto. Se necesita un proceso en la vida de ellos. Y tu vida también necesita un proceso de desarrollo, de crecimiento, de madurez espiritual. Gloria al nombre de Jesucristo. Gloria al nombre del Señor. Y reaccionamos con actitudes diferentes según su espíritu, según su relación con Dios, según su intimidad. Marta, un espíritu más como decir, más franco, no sé cómo llamarle, menos inexpresivo. Tan solo corrió porque la Marta era la que ponía mucha atención en las cosas de la tierra. ¿O no las tenía? ¿No quiso agradar a Jesús con una cena? No, ¿por qué no dices a mi hermana María que me ayude? ¿Por qué no dices a María que me ayude? A María que me ayude. Mira cómo está a tus pies. Se dijo Marta, ¿estás preocupada con muchos qué? ¿Qué hacer o su afán? Y esta ha escogido la mejor parte. Ha escogido como si al Señor le importase mucho comer. ¿Que acaso no atendió a la samaritana y dejó de comer? ¿Que los discípulos no han venido a traerle comida? Tenía su vista. Si allá el diablo le dijo, no solo para mirar al hombre, hermano, ¿cuánto más delante el hombre de darle a entender? Maestro, come. Yo tengo otra comida mayor. ¿Le habrá traído a alguien comida antes que nosotros? No se trataba de que alguien le hubiera llevado. Él tenía algo mejor. Amén. ¿Le importó la comida? No. Porque él creyó, vivió y practicó que no solo del pan vive el hombre. Y él entendió, hermano, y entienda usted esto, entendamos esto. Él dijo, no tiene 12 horas el día.
Viene la noche y cuando usted ya no puede obrar. ¿Qué me está diciendo? ¿Qué le está diciendo? Que mientras usted tenga el día, usted obre las cosas de Dios. Lo demás, su diversión, déjelo para la noche. ¿Están tristes, hermanos? No, ¿Están enojados? no, ¿Están molestos? no. Bueno, si no está molesto, ni enojado, ni triste, dele una alabanza. ¿Enfermedad o resurrección? ¿Qué usted preferiría? La resurrección. Ellos no lo entendían así todavía. Cuando usted madure, y yo madure, cuando yo coma la comida sólida, hermano, oye, hermano, cualquier conflicto le va a hacer los mandados. No se va a andar muriendo por cualquier cosa. No se va a andar derritiendo por cualquier cosita. Amén. ¿Sí o no, hermano? Amén. Tenía un pensamiento nuevo. ¿Dónde lo pusieron? A ver, vamos al sepulcro. Y lo llevaron ahí. La piedra, quítenla. Porque la piedra no se va a mover si tú no la mueves. ¿Cómo iría usted, hermana Francisca, a quitar la lápida de una sepultura? ¿Cómo iría? Usted, hermano Juan, usted, hermano, usted. Es más, vamos al panteón y tapamos una lámpara, una lápida. Ya tenga 20 días de muerto el difunto. ¿Cómo iría? ¿Cómo iría? Llevaría una máscara de oxígeno, ¿verdad? ¿Sí o no, hermano? Un equipo y tome inmunacol, ¿cómo se llama esa cosa? Es contra las deficiencias, las anemias y contra qué más, hermano. Porque es la gran maravilla hoy en día. Es la maravilla. Por vender inmunacol ya no testifican de Jesús. Sí, hermano, es una realidad. Un pastor que cuando la mujer, hermano, empezó a vender productos de naturaleza, ya no recetaba la oración, recetaba lo que la hermana vendía. Sí, hermano, es la realidad. Y tanto vendieron, hermano, que les daban premios de viajes. Les estoy testificando una verdad, hermanos. Y no porque quiera hablar, no. Son las reacciones humanas. ¿Cómo dejamos a Cristo por otra cosa? Entonces ahí, yo creo que si le habían dado inmunocol a Lázaro, no se había muerto. Pero es algo, hermano, que está determinado el tiempo de nuestra habitación. Así tome esto, tome aquello, células madres y pastillas de amargo. Pues, células madres, hay una medicina, hermano, que las células madres que regeneran y que tanta cosa hacen. El hombre se va a deteriorar en su exterior. Amén. Así de lógico. Así de lógico, hermano. Sí. ¿Dónde lo pusieron? Señor, tiene 4 días de qué? De muerto. Ya se está descomponiendo. Ya se está descomponiendo, ya huele mal. Por más perfumes que le echaron en la tumba. Gloria al nombre del Señor. Gloria al nombre del Señor. ¿Hasta dónde habrán los gusanos escarbado ahí en el cuerpo o ingerido el cuerpo de Lázaro? Gloria al nombre del Señor. Y el Señor vuelve a decir, no te he dicho. ¿Y cuántas veces Dios te lo dice a ti y no hacemos caso? Te lo ha dicho a ti, tú no haces caso. No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Ellos tenían que esperar, hermano, cuando Dios dice que nos esperemos, como dice el Salmo 46:10, estáos quietos y conoced que yo soy Dios. Amén. Amén. Por eso en vez de arreglarla, la regamos más, hermano.
¿Sí o no? Como que le hacemos el trabajo más difícil al Señor, ¿verdad? El Señor iba a componer una cosa, tiene que componer 10. ¿Por qué? Porque usted todo lo desarregló más. ¿Sí o no? Y dijo, oiga, ¿y qué oiría Lázaro allá en la profundidad, ahí donde estaba con Abraham? ¿Cómo iría la voz del Señor? ¿Cómo la escucharía? ¿Cómo la oiría? ¿Cómo la oiría? Que el Señor dijo, quiten la piedra. Bueno, ya la quitaron, luego estaba en la ciudad, pero eso estaba. Pero se animaron, ¿qué? Porque Él ordenó, quiten la piedra. Amén. ¿Sí o no, hermanos? Amén. Dijo, ¿qué dijo Él? Quiten la piedra. Señor, hiede, quiten la piedra porque van a ver la gloria de Dios. Aleluya. Ya que toda la piedra, no que la piedra le estorbase al Señor. La piedra estaba estorbando a aquellas gentes. Lázaro, ¿qué? Sal. ¿Qué? Levántate. No, no dijo levántate. No, sal. Sal fuera. No dijo levántate. Que Lázaro no estaba acostado. Lázaro no estaba acostado, estaba su cuerpo ahí, tirado. Pero Lázaro no estaba acostado. Yo creo que se paseaba en el paraíso, en el seno de Abraham. Entre los ríos, entre las aguas profundas de la tierra. Pero ¿cómo iría Lázaro afuera? ¿Cómo se oiría la voz? Va a tomar, no sé si usted le diga, no sé si su esposo le diga chiquita, bonita, nada. Si Jesús amaba a Lázaro, ¿cómo le hablaría? ¿Cómo iría la voz de Jesús? Estoy segura que no la oyó con voz de trueno, sino la oyó como dijo Elías. Y aquí el Señor vino en un silbido suave y apacible. No hubo escándalo, sino Lázaro, ¿qué, hermano? Salió y caminó. Quítenle las vendas. ¿Cómo iría? ¿Cómo iría? Con miedo. Quítenle sus vendajes. ¿Cómo irían los que fueron a quitarle la ropa? ¿Cómo iría, hermano? Con mielitis, sí, aguda. Sí. Hermano, y que empezaron a quitarle las vendas. Hermano, y aparece lo que dice Job 33. ¿Qué dice Job 33? Que se volvería la piel como la de un niño. Sí, así dice Job 33. Que Dios habla al hombre una o dos veces, de dos formas o de tres. Cuando el sueño cae sobre ellos en visión, en terrores nocturnos, o cuando la enfermedad cae sobre el hombre y aparecen sus huesos. Pero si hubiera un elocuente mediador que dijera que Dios tuvo misericordia de él orará a Dios y Dios le oirá. ¿Y qué cosa? Y levantará y hará que su piel vuelva como la de un ¿qué? Niño. Un niño. Aleluya. Se mete en la pura gloria de Jehová. Amén. Gloria a Dios. Oiga, esto es de locos, ¿verdad, hermanos? ¿Verdad que sí? Yo no. Pero hay veces que este loco que está hablando. Al hombre le son locura. Para nosotros es poder de Dios. Amén. Qué malo Jesús que no fue luego, ¿verdad, hermanos? No, ¿verdad, hermanos? No. Tenía propósitos de bien. ¿Propósitos de qué? De paz. Propósitos de darle ¿qué? El fin que ellos buscaban. ¿Y qué buscaba? ¿Qué buscamos? ¿Qué buscaban? La resurrección, la vida eterna. Amén. 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 Gloria a Dios. Amén, hermano. Amén.
primicias de su criatura somos, porque Él de su voluntad nos engendró por la palabra. El Señor da su palabra y el centurión lo entendió mejor que usted y que yo. Di tu palabra y mi siervo será que sano. Di tu palabra. Lo entendió mejor que usted y que yo. Y mire que no era un pariente, no era un hermano, no era el papá ni la mamá, era un criado. Si él experimentaba por los criados, ¿quién experimentaría por los suyos? Dijo, di tu palabra. Ve, tu siervo, tu criado es sanado. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Te voy a dar un consejo, hermano. Usted muchas veces no viene a la iglesia porque está en gripe, ¿verdad? ¿A que sí que está resfriado, que se la voy a pegar y que tú la traes y tú también? ¿Sí o no? Sí. Que no me toque, no me toque porque se la pego. ¿Qué pensamiento es ese de ustedes, hermanos? ¿Qué pensamiento es ese? Mírense, siento la unción de Dios, hermano. Amén. ¿Qué pensamiento es eso? ¿Que acaso la suegra de Pedro no estaba en fiebre? ¿Sí o no? ¿Sí? Digo, Jesús, no voy porque me la pega. No, hermana. Que no me toque, hermana, no me toque. Que la toco. Porque traigo ¿qué? Gripa. Pues venga para abrazarla, para quitársela. A lo mejor le ayudo, ¿verdad? No, dice que la suegra de Pedro estaba en fiebre. ¿Qué sería? Calentura, gripa, malestar estomacal. Pero a hermana, tenía fiebre. ¿Sí o no? Yo, Pedro, vamos a la casa de la suegra, que se levante, que se alivia. No, el Señor llegó y toda la suegra, ¿verdad? ¿Qué hizo el Señor? ¿La qué? La salva y no le dio Tyler, ¿no? ¿No le dio qué? Desenfrió. ¿No le dio qué, hermano? ¿Qué le dio? Y dijo la señora, déjenme recuperarme, mañana vienes Jesús y te hago una cena. No. ¿Qué hizo el Señor? ¿Qué hizo la suegra Pedro? Se levantó. Se levantó y Se levantó y dice, entonces, ¿qué? Les servía, les preparó comida, hermana. Pedro se llamaba a su suegra. Dije, Pedro se amaba a su suegra. Amén. Pedro se amaba a su suegra. Amén. Gloria a Jesús Dios. para que la tocase, la sanase. Ay, poderoso. O sería Pedro convenenciero, dijo, esta hace muy buena comida. Y sabe preparar los pescados. Dios es hermoso, hermano. Amén. Dios es maravilloso. Dios es glorioso. Todos al parque, ¿verdad, hermano? Amén. No agarré la mano, hermana. Agarré la mano. Dígale, te amo. Usted lo ama y ella a usted. Además, siéntense los dos juntos y juntos agarren la mano y oren al Señor. Te sientes hueco por dentro. Hay un vacío muy grande en ti. No vives tan solo, existes. Ya no has probado todo. Te sientes solo y muy triste. No quieres vivir así. Ya no sigas sufriendo.
escucha esta invitación. ¿Por qué no vienes a Él? ¿Por qué no vienes rendido? Estás sufriendo porque quieres. Dile que vienes malherido. Dile que el diablo te golpeó. Que vienes arrepentido. Él te tomará en sus brazos y te dará felicidad. Te sientes hueco por dentro. Hay un vacío muy grande en ti. No vives tan solo, existes. Ya lo has probado todo. Te sientes solo y muy triste. No quieres vivir así. Ya no sigas sufriendo. Escucha esta invitación. ¿Por qué no vienes a Él? ¿Por qué no vienes rendido? Estás sufriendo porque quieres. Dile que vienes malherido. Dile que el diablo te golpeó. Que vienes arrepentido. Él te tomará en sus brazos y te dará felicidad. ¿Por qué no vienes a Él? ¿Por qué no vienes rendido? Estás sufriendo porque quieres. Dile que vienes malherido. Dile que el diablo te golpeó. Que vienes arrepentido. Él te tomará en sus brazos y te dará felicidad. Esta batalla ya no aguanto esta angustia y yo siento desmayar. Yo me siento pelear en esta tormenta, pero en medio de ella yo escucho una voz que me dice: no te rindas. Yo venceré, caminaré, pelearé esta batalla, porque tú me sostienes, tú me das la fuerza para seguir peleando. Yo venceré, caminaré, pelearé esta batalla, porque Sí, tú Padre. me sostienes, Tú has puesto esperanza en el corazón de tus hijos. para seguir Confianza en el corazón de tus hijos para esperar, para confiar, para
tú tienes pensamientos de bien, pensamientos de paz y no de mal, para darnos un fin que buscamos. Por eso te invocamos, Señor, en esta noche. Oramos a ti, Señor, sí, mi Dios. Confiamos y te deseamos de corazón que tú estés con nosotros. Porque si tú con nosotros, ¿quién contra nosotros, Señor? Nada podrá apartarnos del amor de Dios en Cristo Jesús. Y lo profundo ni lo ancho, Señor, ni ninguna cosa creada, Señor. Porque iremos aprendiendo que si te amo, que si digo amarte, Señor, todas las cosas me sirven para bien, conforme al propósito que tú tienes, Señor, para mi vida, para la vida de los hijos, Padre. Ahora, Señor, permítenos salir de este lugar en paz y disfrutar el tiempo que sigue, Señor. Señor, tu palabra dice que tu iglesia compartía el pan, juntos comían con alegría y paz, Señor. Que así sea en esta mañana, que así sea cada los días que tu iglesia pueda reunirse para compartir el pan, que se haga con sencillez y con alegría de corazón, Padre. En el nombre, toda necesidad está en tus manos, todo problema bajo tu control, Señor. Recurrimos a ti en esta noche, en esta tarde, en esta mañana, y a fin de